aquellas patologías de las que se ha hablado o relacionadas a las patologías de las que hemos hablado. No existe nada en la historia clínica que tenga el paciente sobre lo cual aquí en clases no se hubiera hablado. Podemos anotar, voy a anotar de hecho, porque es importante que lo reconozca. No hay nada de lo que no se haya hablado. Entonces, dice el paciente de 13 años que llega acompañado de su madre por presentar cefalea. Estamos en el tema de cefalea. Olofaroleana, desde hace 15 días, que fue aumentando de intensidad. Desde hace 10 días, desorientación en tiempo, espacio de persona, con alucinaciones visuales. Inclusive le hablé de un caso de un paciente que vive con la vista, que su mamá lo llevó y que lo llevó precisamente porque empezó a presentar trastornos de conducta porque comía desnudo por el campo. O sea, sí es el caso clínico un poco acomodado que yo les comenté acá. Además, fiebre vespertina, en un mes de evolución que llega hasta 38 grados centígrados. Se observa al paciente en decúbito lateral activo, decúbito lateral derecho, las rodillas flexionadas, posición en la rodilla fusible, le hice la misma muestra que está haciendo aquí. Mientras usted lo intenta colocar en decúbito prónomo, presenta un vómito acuoso súbito. Alguien me preguntó aquí, me preguntamos más bien, ¿sí? Yo les expliqué que se llamaba vómitos de proyectil y que representaba siempre hipertensión intracraniana. Usted busca signos meningios, vimos los signos meningios, líquido de nuca, Kerner, Lutzinski, y estos son positivos, quiere decir que el paciente tiene meningio. En la boca, la encía está edematizada y eritematosa a nivel del primer molar. Al comprimir la zona, el paciente presenta facies álgicas. ¿Eso qué es? Un proceso inflamatorio. Si tiene dolor, tumor, calor, inflamación. Paciente desnutrido con ausencia de tejido graso, hipotrofia muscular, edema simétrico, ferimanular, blando, blanco, despresible, indoloro, edema. Y le llama la atención, tiene ausencia de antebrazo y mano izquierda, según refiere la madre por un accidente que tuvo hace hace 2 años. ¿Sí, verdad? Durante este tiempo el paciente se ha quejado de dolor persistente en la región, a veces muy intenso, y ha sido castigado con nadie en su familia le cree. Dolor. Inclusive mencionamos aquí dolor de miembro fantástico. Entonces, como ven, la historia clínica hace que confluyan los temas que son el examen. Y por lo tanto, a partir de esta historia clínica que les va haciendo recuerdo de qué es el problema, ese es el objetivo. De otra manera, es un recuerdo, es un esfuerzo de lo que
Bien, dice, el paciente tiene fiebre desde hace un mes. Por el tiempo de evolución y la verificación de la fiebre, dentro de los diagnósticos es posible el diagnóstico de fiebre de origen desconocido. El concepto de fiebre de origen desconocido indica que es un paciente con fiebre por más de 3 semanas, que luego de una semana de internación, habiendo sido sometido a todos los estudios evolutivos que se le hacen al paciente, no se puede establecer el diagnóstico. Aquí la historia clínica dice que el paciente tiene meningitis, entonces no es una fiebre de origen desconocido. 2. En este paciente se han producido varias respuestas. Marque la incorrecta. Alteración de la homeostasis, sí, ¿verdad? Activación de pirógenos, sí, porque tiene fiebre. La pregunta en el inciso A dice alteración de la homeostasis y activación de pirógenos, es correcto. Ruptura del equilibrio interno por un proceso inflamatorio agudo, sí. Activación de mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. Se han activado mecanismos de retroalimentación, pero si ustedes leen la historia clínica y han comprendido el concepto de retroalimentación positiva y negativa, y además han escuchado persistentemente que la mayoría de los procesos de retroalimentación son negativos, en este paciente no hay respuesta de retroalimentación masiva, solo negativa. Esa es la correcta. Lo otro dice liberación de interleucina 6 y activación de ciclosporina C, igual proceso inflamatorio inhibitorio. Y procesos de transmisión, modulación y percepción. Eso es típico del dolor neuropático. El paciente tiene dolor neuropático. Dolor de neuropático. Entonces, el excepto o el incorrecto es activación de mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. En este paciente se han activado los sistemas de control homeostático porque incluyen preguntas claras, receptor, regulador, receptor y efector. Entonces la respuesta era B, C y D. ¿Qué entiende por homeostasis? Equilibrio interno regulado por mecanismos de retroalimentación. Sí. Condición dinámica regulada por mecanismos de retroalimentación. Sí. Condición estática regulada varias veces les he dicho. Nosotros estamos en un constante proceso de adaptación, por lo tanto, la homeostasis es un proceso dinámico que cambia constantemente, es un proceso dinámico. Entonces, esa respuesta está mal. Por lo tanto, dice abajo solo A y B, solo A y C. La respuesta es solo A y B. Este paciente presenta fiebre y este proceso depende de todos los mencionados, excepto pirógenos exógenos, sí. Pirógenos endógenos, sí. Activación de receptores TLR4, sí. Proceso de reconocimiento, sí. Moléculas de adhesión, no. La fiebre no implica activación de moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión en el concepto de inflamación aguda dicen, luego de producirse una injuria, lo primero que se activan son las moléculas de adhesión. Entonces, las moléculas de adhesión son mediadoras del proceso inflamatorio de la respuesta febril. Y lo otro es dimerización. ¿Se acuerdan ustedes de la gráfica? Una vez que el receptor reconoce al lipopolisacárido, va hasta la membrana del neutrófilo y se une con el receptor, produciéndose ese proceso que se llama dimerización, la unión de dos receptores. Una vez que se produce el proceso de dimerización, recién se desencadena la cascada de activación de diferentes proteínas hasta llevar a la producción de las glándulas que son las que van a dar lugar a la piel. ¿Cuáles de los siguientes no son mediadoras del proceso febril? Interleucina 1, factor de negociación oral, factor de alerta papel, factor de
elemento 3, fosfolipósitos. Ahí no entra el complemento, nuevamente es parte del proceso inflamatorio. Inmunidad se entiende como el proceso por el cual se adquiere resistencia a lo largo de la vida. Se adquiere resistencia a lo largo de la vida. Ahí no vaya tan mal, porque hemos dicho que inmunidad es el proceso de resistencia natural y adquirida. Tenemos inmunidad innata y adquirida. Desde el principio el concepto está mal. Mediante el contacto de múltiples antígenos, o sea, el concepto se está refiriendo solamente a la inmunidad adquirida, no al concepto de inmunidad adquirida. Los elementos, ¿qué elementos no son parte de la inmunidad innata? Abajo todavía les doy una señalización ahí para que puedan razonar. Interferón, sí. Células alfa-Q, sí. Inflamación, sí. Linfocitogenética, sí. Fiebre, sí. Complemento 1, para que se desencadene inflamación y fiebre en este paciente, su sistema inmunológico ha reconocido previamente el o los elementos extraños. Se activa la inmunidad específica y se guardan los linfocitos T y B como células memoria. ¿Es correcto? Correcto. La cefalea que presenta el paciente se puede clasificar como hemos clasificado en dos grupos, no hay donde equivocarse, primario o secundario. ¿El paciente tiene una cefalea? Secundaria. Está en meningitis. Bueno, las otras opciones son tensional, secundaria, febril, infecciosa. No hemos hablado de esas clasificaciones, ¿no? O sea que es muy fácil la respuesta. Son datos de investigación obligatoria en la evaluación de las cefaleas. Marque el mismo reto. Primero de nunca, sí. ¿Vómitos en proyectil? No. Déficit motor y sensitivo, alteración de estado de conciencia, marcha y traumatismos, sí. El excepto es correcto. Usted ha detectado signos meningios en el paciente. ¿Cuáles son? Muy fácil. Rigidez de nuca, carne, sí. Esos son los signos meningios. Rigidez de nuca, signo de carne y signo de conciencia. No hay fiebre, cefalea, eso no es signo meningio. No son signos meningos. Signos meningos son rigidez nuca, signo de pérdida, signo de conciencia. Fiebre, cefalea, aquí no tiene, yo ahorita tengo cefalea. No se habla de fiebre, de recorrido, pero no son signos meningos. La causa del vómito que presenta el paciente, usted la puede explicar por el siguiente motivo: cambio de posición, estado de coma, cefalea, fiebre, síndrome ulceroso, hipertensión espontánea. Hipertensión espontánea, ¿verdad? Las cefaleas se caracterizan por etiología desconocida. No. Siempre violenta. Un origen conocido. El paso final de la patogenia del dolor es la dilatación de una o más ramas de la carótida. Generalmente se asocian a lesiones de gravedad, mala evolución y riesgo de muerte. Sí, hemos hablado de que las cefaleas secundarias son un pequeño porcentaje, pero precisamente por ese pequeño porcentaje nosotros tenemos que aprender a interrogar y examinar a pacientes con cefalea, porque más del 90% se dan cefaleas primarias que no revierten ningún peligro. Esas cefaleas primarias son tensional y
sustancia paper que resuelve de la calcitonina, actúan como neurotransmisores unilaterales de tipo pulsante participantes acompañadas de la conducción de destrucción de las células vasculares primarias. Las células primarias se caracterizan por marque el inciso incorrecto. A. Se conoce la etiología. A ese es el inciso incorrecto. Son los secundarios. Solo son de etiología desconocida. El paciente tiene dolor crónico en la mano, en el brazo amputados. El dolor que el paciente refiere carece de fase De transducción. Son características del dolor agudo, neurotransmisor principal, sustancia P, localización imprecisa del dolor, sigue más palio espinotalámico, termina en un área amplia del globo encefálico, la intensidad subintermedia de la lesión, sigue con las fibras calentas, sigue con las fibras calentas. El dolor que refiere nuestro paciente en el miembro superior es Crónico. no necesita. ¿No es crónico? Es agudo, sí, es con las fibras alertas. Son las rápidas, las mielinizadas. Y la localización del dolor es precisa en el dolor agudo. Dice así, el dolor que refiere nuestro paciente en el miembro superior amputado. Ah, obvio, no se sabe. No se entiende. Ay, no sé. Aquí viene el otro tipo de dolor. El dolor al nivel del primer molar y la encía que tiene el paciente es un dolor excepto agudo, mediado por glutamato, no susceptivo, asociado a prostaglandinas, que reclutan los receptores silentes neuropáticos. ¿Es Neuropático no. no susceptivo. El excepto es un no susceptivo. Una vez que se produce la lesión, el estímulo de los receptores da lugar a la liberación de neurotransmisores mediadores del dolor. Estos son complemento 3, no tiene nada que ver con el complemento 3. Glutamato, Sí. sí. Sustancia P, Sí. sí. Histamina, Sí. no. ¿Qué es la histamina? Ah, no, es aumenta la permeabilidad. Vasodilatador que actúa junto con otros mediadores inflamatorios. ¿Cierto? Hay de todos. La respuesta es Excepto ahí excepto ahí. Traslade el número de la definición al paréntesis. Transducción es el estímulo nocivo periférico que se transforma en el estímulo eléctrico. Transmisión es la preparación del nutriente nervioso. Modulación es la capacidad de modificar la producción de los nutrientes nerviosos. Percepción es el proceso que da lugar a la percepción del dolor. Esos son los números. El proceso de reconocimiento antigénico no incluye internalización, gestión de antígenos, síntesis de moléculas de complejo mayor de compatibilidad, fusión de vesículas, unión de fragmentos peptídicos a complejo mayor de compatibilidad, incorporación de arterios, excepto incorporación de arterios, que es una fase que puede existir o no en el reconocimiento, porque solamente aquellas proteínas que son de bajo peso molecular y necesitan un anteno son las que al unirse al anteno adquieren mayor tamaño y son recién reconocidas. El sistema de complemento es coadyuvante del proceso inmunológico mediante la inducción de citolisis, fagocitosis y inflamación. Esas son las respuestas. La respuesta es A, C y D. Producción de perforinas no. ¿Qué vías de activación tiene el sistema de complemento?
clásica alterna de las recidivistas. La respuesta inflamatoria en la que se pierde el control local y se produce una hiperactividad del inflamatorio, sobrepasando los sistemas de control que da lugar a daño orgánico, se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En este estado, en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, existen las siguientes alteraciones, excepto fiebre, hipotensión, escape de líquido intersticio, consumo de procoagulantes, ovulación intravascular diseminada, todo eso sucede en un proceso inflamatorio extendido. Estado nauseoso, dice la crisis fácil, no tiene nada que ver con eso. Bueno, fisiopatológicamente existe un aumento del volumen arterial circulante efectivo en todos los tipos de edema, por lo cual el mecanismo mediador principal es la activación del sistema renal de intensidad anterior. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. ¿Cuál es el estímulo para que se active el sistema renal de intensidad? La baja perfusión. Hipovolemia, hipoxia, hipotensión. Si está aumentando el volumen Hay obra que se ve lo que el concepto dice, la mayoría de los edemas tienen una disminución del volumen circular efectivo para que haya una respuesta que active el sistema respiratorio tensivo. La disminución de la presión colónica por hipoalbuminemia es la principal causa del edema en insuficiencia cardíaca. No. Exedema, no. Síndrome nefrótico, sí. Cirrosis hepática, sí. Desnutrición, sí, que tienen muchos pacientes. La respuesta es CDE. El volumen circulante efectivo no depende de los siguientes factores. Volemia, volumen, sí. Presión arterial, sí. Predisposiciones, sí. Gradiente oncótico, sí. Circulación hepática, sí. Hormonas, no. Y por último, la función de las células glandulares es producción de renina. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Bueno, el examen era bien fácil. Ni una sola pregunta que no haya sido vista en clase. Todas son preguntas relacionadas con respuesta en las clases. En la historia clínica, como han visto, relata una historia clínica donde se trata de concluir todos los temas que hemos visto. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, en la anterior clase ya habíamos visto esta historia clínica, que vamos a ir rapidito, nada más para que recordemos y enganchemos con lo que tenemos que seguir en la parte de fisiopatología del sistema renal. Es una paciente que en conclusión hemos visto que tiene un estado de shock y que ha dejado de orinar, ¿verdad? Es decir, un estado de shock que evoluciona a oliguria y finalmente evoluciona a anuria, ¿no?
funciones se cumplen los riñones, donde se filtra la sangre a nivel renal, y el 95% de la orina está compuesta por agua. Quiere decir que todo lo que es volumen circulante arterial efectivo es controlado fundamentalmente regulado principalmente por la mayor o menor cantidad de orina. El paciente en proceso de hemodiálisis, que ya son riñones que funcionan. ¿Y esto qué nos indica? Que una vez que fallan los riñones, pues se pierde la capacidad de regular estos elementos que son tan importantes en la homeostasis, en nuestro equilibrio hidroelectrolítico, en nuestro equilibrio ácido-base. No son solo el potasio, cloro, magnesio, calcio, bicarbonato, fosfato e hidrogeniones. Y además, la filtración de productos finales del metabolismo proteico que, cuando se acumulan en sangre, vienen a producir un estado de toxicidad que se llama urea por acumulación de urea, además de los otros trastornos ácido-base y del equilibrio hidroelectrólico. Esto ya lo hemos visto. También ya hemos visto esto. Nada más recordarles cómo es la visión de los riñones. Histológicamente se pueden diferenciar dos zonas. Y van a ver ustedes que esto es tan importante que luego, cuando veamos insuficiencia renal y necrosis tubular aguda, vamos a poder explicarnos por qué durante el proceso de isquemia que termina en necrosis tubular aguda, hay primero un edema de la médula, que luego por hipoxia, que luego termina dando necrosis tubular aguda. Esta es la médula, o la corteza, donde están la mayor parte de los nervios, están los nervios, hemos dicho, todos los nervios. Esa es la médula. Y una imagen un poquito más agrandada de la corteza, que tiene un aspecto granular, pero es por la que contiene precisamente los ovillos de los glomérulos. En la región medular se encuentran principalmente los tubos. Ahí está el sistema tubular. Ahí. Un momentito porque ya lo hemos visto la otra clase. Son los diferentes segmentos que se reconocen en los túbulos, porque no solamente tenemos el glomérulo, sino que aparte está en la zona de la corteza, sino que a partir de ahí sale el túbulo pulmonar proximal. Entonces tenemos túbulos que son, parte de ellos se encuentran en la corteza, parte de ellos se encuentran en la médula. Hemos dicho también que la membrana tiene dos polos, polo tubular y polo renal, un polo vascular, ¿no? En el polo vascular tiene la arteria aferente, por donde ingresa la sangre y se regula la presión de ingreso, el volumen que ingresa hasta el capilar glomerular, los capilares glomerares. La orina se filtra en los capilares glomerares y sale por la arteria eferente hacia la circulación sistémica, porque pasa por todo el sistema venoso, por supuesto, y retorna por la cámara. El filtrado glomerular que se acumula en el espacio de Bowman, que es eliminado hacia el polo tubular, hacia el túbulo pulmonar proximal, para luego de los procesos de reabsorción y secreción sean eliminados como orina. Este es el conducto renal, ¿no? Donde desde el glomérulo, la cápsula
justamente los cambios en la elasticidad de la arteriola aferente. Esos cambios en la elasticidad que significan con mayor presión, con mayor volumen, con menor volumen y menor presión. Entonces, esos son la elasticidad de la arteriola aferente está relacionada con la actividad de las células del sistema justavolunar. Entonces, a partir de ahí, pues sale todo el sistema muscular, el túbulo subcutáneo proximal, y luego constituye el ascendente, la parte descendente, la parte ascendente que tiene dos segmentos, un segmento más delgado, un segmento más grueso, y que va a ir a conformar el túbulo ganglionario distal. Y el túbulo ganglionario distal, junto con muchos túbulos ganglionario distales, va a terminar drenando en este que se llama túbulo conector. Y los túbulos colectores tienen tres segmentos: segmento cortical, segmento medular y segmento jugular. La irrigación renal ingresa a través de la arteria renal, rama de la aorta, se divide en tres ramas. La superior, que va a irrigar la renal, la inferior, que va a dar lugar a la irrigación de los uréteres, y la posterior es la que va hacia el centro renal, es decir, a partir de las cuales se va a originar toda la división de las ramas que van a dar lugar hasta los capilares glomerulares. Y de los capilares glomerulares, van al glómerulo, a las arteriolas aferentes, conforman luego los capilares glomerulares y salen como arterias eferentes. Y de las arteriolas eferentes a capilares periculares, venas periculares, venas intermediares, para terminar finalmente en vena cava inferior. Es esta la vía que comienza con la arteria renal y termina en la vena renal. Y este proceso aquí es donde se produce la llegada de la sangre por la arteriola aferente para conformar el ovillo capilar glomerular, donde se produce todo el proceso de filtración, de cambio de la sangre a ese nivel. Y los túbulos tienen una característica, que muchos de ellos están revestidos con diferentes tipos de epitelio especializado. Este epitelio especializado, entonces, varía de acuerdo al segmento. Por ejemplo, el túbulo proximal tiene principalmente epitelio hipoideo simple. En el masa de Henle, las células epiteliales son escamosas. A nivel de la parte gruesa de la masa de Henle son células epiteliales hipoideas. En el túbulo distal, igual se continúa con el epitelio hipoideo. A nivel del túbulo colector tenemos células principales, células intercalares o intercaladas, y también son células epiteliales especializadas. El proceso de formación de orina o de filtración de la sangre
secreciones que pasan hacia el ultrafiltrado plasmático. Por lo tanto, cuando llega a los túbulos, tienen que reabsorberse y se reabsorben de acuerdo a las necesidades del momento del paciente. Si yo he consumido poco líquido, se va a reabsorber más cantidad de sodio. Si he consumido mucho líquido, se va a reabsorber menos cantidad de sodio. Quiere decir que el proceso de reabsorción es siempre dependiente del estado de la molécula del paciente. Y el proceso de secreción, que también ocurre en los túbulos, más bien secretan o se agregan elementos del ultrafiltrado muscular provenientes de la sangre que definitivamente ya no necesitamos. Entonces, la formación multidisciplinaria es el resultado de estos tres procesos: filtración, absorción más secreción. Aquí está el gráfico más facilito. La arteria renal que da lugar a la arteria aferente, los capilares glomerulares, donde se produce la filtración. La filtración que sale del ultrafiltrado glomerular, sale al túbulo peritoneal proximal y se reabsorbe nuevamente hacia la sangre, lo que necesitamos en ese momento. Pero luego nuevamente, a nivel del túbulo colector, se vuelve a secretar lo que no necesitamos. Todo ese proceso es dinámico y depende de los factores del momento en que esté el paciente. Si está con acidosis metabólica, si está deshidratado, estos procesos van a ser variables, pero siempre se produce lo mismo: filtración, reabsorción, secreción. ¿Para qué? Para mantener nuestra homeostasis, para mantener nuestro equilibrio hídrico, electrolítico, ácido básico, proteico. Otra vez el reclamo: filtración, reabsorción y secreción. Bueno, la cantidad que recibe de sangre el riñón y los glómerulos corresponde más o menos al 20% del gasto cardíaco y llega a los glómerulos, y existen factores que determinan la filtración glomerular. Uno de esos factores, insisto nuevamente, la presión y el volumen, está regulado por la alveola aferente. De tal manera que la cantidad de filtración glomerular se denomina o está medida por esto que se llama tasa de filtración glomerular. Y esta tasa de filtración glomerular es la cantidad de líquido que se filtra en un día. La tasa de filtración glomerular está determinada por el equilibrio de fuerzas hidrostáticas y hidrodinámicas que actúan sobre la membrana del capilar glomerular. ¿Qué es lo que sucede en cualquier parte de nuestro organismo? El volumen intravascular y la concentración de líquido o la composición del líquido del espacio intersticial siempre se encuentran mediados por la membrana de cualquier vaso sanguíneo, en este caso capilar. ¿Y qué determina ese equilibrio? Las fuerzas hidrostáticas que empujan la sangre y las fuerzas hidrodinámicas que retienen la sangre, ¿no? Entonces, igual aquí
a nivel de los capilares glomerulares, la tasa de filtración glomerular va a depender de las fuerzas hidrostáticas y colenosmóticas que actúan sobre la membrana de los capilares glomerulares. Y el coeficiente de filtración capilar, que está determinado por la permeabilidad capilar. ¿Qué determina la permeabilidad capilar? Ya sabemos que varios factores determinan la permeabilidad capilar. Estas dos condiciones regulan la tasa de filtración glomerular. Y la tasa de filtración glomerular en un adulto normal es de 180 litros por día. Entonces, ya lo había visto en la anterior clase, y nada más para que lo puedan comprender, que existe diferencia de presión entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Existe diferencia entre la presión colenosmótica de los capilares y la presión colenosmótica en la cápsula de Bowman. Es esa diferencia de presiones que determina la cantidad de filtrado glomerular, que determina la tasa de filtración glomerular. Hemos visto también que existen hormonas que actúan regulando la producción de los riñones. Y está la aldosterona, que actúa sobre el túbulo colector. Y no es difícil recordar que la aldosterona es el producto final del sistema renina-angiotensina y que como efecto final es la retención de sodio y por lo tanto retención de volumen, al mismo tiempo que pierde potasio, aumenta la secreción de potasio. La angiotensina 2 actúa en el túbulo contorneado, en el túbulo proximal, en la porción gruesa de la CDG, en el túbulo distal, igual que absorbe sodio, secreta hidrógeno. La hormona antidiurética aumenta la absorción de agua, el péptido auricular antidiurético disminuye la retención de sodio y por lo tanto produce diuresis, y la hormona paratiroidea, que no tiene mucha intervención en el volumen mayor o menor de orina, control de la presión arterial, control del volumen, sino tiene que ver con la función del fosfato y del calcio. Por lo tanto, la hormona paratiroidea actúa a nivel de los túbulos renales, regulando el metabolismo de ¿quién? Del calcio. La hormona paratiroidea regula el metabolismo del calcio. No tiene que ver con una mayor o menor presión, volumen, diuresis, sino que regula el metabolismo del calcio. Y ustedes verán que las situaciones se manifiestan cuando hay hiperparatiroidismo o hay hipoparatiroidismo, y el paciente tiene principalmente signos de hipocalcemia o signos de hipercalcemia. Bueno, estas son las funciones en los diferentes segmentos de la nefrona, y los riñones entonces pueden ser sitios de diferente tipo de lesiones. Fisiopatológicamente, nosotros podemos ver que los riñones pueden estar afectados por agentes exógenos, agentes tóxicos, medicamentos, alteraciones inmunológicas, efectos genéticos, neoplasias, cambios en la composición del fluido tubular, y este que está de último, pero el más importante, hipoperfusión. Cuando hay hipoperfusión, por ejemplo,
un examen de orina simple, normal. Fíjense todo lo que se puede ver en un examen de orina. El pH urinario tiene que ver con el pH en nuestro equilibrio ácido-base, la densidad de la orina. Mientras más concentrado esté, mayor densidad urinaria. Mientras más diluido esté el cuerpo, mayor dilución o menor densidad de la orina. Proteína, glucosa, cuerpo cetónico, bilirrubina, hidrógeno. Normalmente ausentes o en escasa cantidad, mínimo. Eritrocitos, normalmente ausentes. Se considera normal de 0 hasta 2 eritrocitos por gramo. Leucocitos ausentes, pueden aparecer hasta 10 glóbulos blancos. Nitritos ausentes o no nitritos es muy sugestivo de infección urinaria. Y a nivel ya del sedimento urinario, es decir, cuando la orina se centrifuga, se observa el sedimento urinario, vamos a ver que hay, bueno, aquí dice hasta 3 eritrocitos por campo, leucocitos hasta 5, bacterias ausentes, células epiteliales de las 5, epiteliales redondas, ausentes, cilindros, hialinos, granulosos, eritrocitarios, leucocitarios ausentes, esto indica patología, cilindros epiteliales ausentes también. Ese es un examen urinario. Bueno, vamos a ver un síndrome nefrótico. Ya hemos hablado de síndrome nefrótico, ya saben varios aspectos de lo que es un síndrome nefrótico, pero básicamente se define por la expresión de proteínas por la orina superior a 3.5 gramos por día. Además, se asocia a hiperlipoproteinemia, mayores índices de infección y tendencia a la tromboembolia. La característica más importante del síndrome nefrótico es la gran proteinuria. La característica más importante del síndrome nefrótico es la gran proteinuria o proteinuria masiva. Y por lo tanto, debido a esta pérdida proteica, se producen los síntomas o signos que el paciente con síndrome nefrótico va a desarrollar y que nosotros vamos a reconocer. Esta proteinuria se produce por una alteración a nivel de la membrana capilar, que normalmente no permite el paso de proteínas porque estas son de gran tamaño, y también por una diferencia en la polaridad que impide el paso de las proteínas. Las enfermedades que pueden producir síndrome nefrótico son varias, pero una vez que se realiza una biopsia de un paciente con síndrome nefrótico, la mayor cantidad de pacientes con síndrome nefrótico tienen lo que se llama una glomerulopatía membranosa. Recuerden entonces que la pérdida de proteínas se produce por una alteración en la membrana. Por lo tanto, la mayor cantidad de pacientes con síndrome nefrótico tendrán una nefropatía membranosa. Luego vienen otras: nefropatía de cambios mínimos, esclerosis focal, glomerulonefritis pública, amiloidosis, y esta no deja de ser importante, si bien no es la patología más frecuente como causante de síndrome nefrótico. La cantidad de pacientes diabéticos que tenemos, es Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba,
causa del síndrome nefrótico. Entonces, en el síndrome nefrótico tenemos esta tetrada: proteinuria mayor a 3.5 gramos, edema, hipoalbuminemia e hiperlipemia. Cuando el paciente acude a la consulta, lo veo mucho, porque veo pacientes con enfermedades renales, por lupus, por artritis reumatoidea, por vasculitis, es decir, con diferentes motivos. Le pregunto al paciente que está edematizado, ¿cuántas veces orina en la noche? Muchas veces. Me levanto 5, 6 veces a orinar en la noche. ¿Que orina poco o harto? Orino un montón. ¿Y cómo es la orina? ¿Tiene espuma o se parece a un vaso cuando se sirve cerveza? ¿Se forma espuma? Y sí, dice, tiene mucha. Y clínicamente, como decía aquí, vamos a sospechar un síndrome nefrótico en un paciente que tenga edemas cuya orina sea característicamente espumosa. El diagnóstico final será hecho por biopsia, pero nosotros podemos hacer un diagnóstico de síndrome nefrótico pidiendo una cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Vamos a pedir al paciente que recolecte la orina de 24 horas y vamos a llevar al laboratorio para que se cuantifique la cantidad de proteínas que tiene ese paciente, esa orina. La principal causa será una glomerulopatía membranosa. Pero si el paciente es diabético, ¿será membranosa? No, seguramente será derivada de una nefropatía diabética. Como manifestaciones clínicas, el paciente estará con hipoalbuminemia, pero es lógico que si pierde 8 gramos de proteínas, el paciente va a tener hipoalbuminemia. Si tiene hipoalbuminemia, va a disminuir la presión osmótica y por lo tanto ver edemas, un edema tan intenso que el síndrome nefrótico es la causa más frecuente de anasalgia. Además habrá hiperlipemia, esto no lo sabe. ¿Por qué el paciente con síndrome nefrótico tiene o desarrolla hiperlipemia? Pues resulta que la gran pérdida proteica estimula a la fábrica de proteínas, que es el hígado, ¿no? El hígado, siempre por ver la alimentación, siempre hay mecanismos que van a dar lugar a una respuesta convencedora. Le dicen al hígado, hay poca albúmina, hay que formar más, comienza a producir más. Pero el hígado pues no solamente produce proteínas, sino que también sintetiza lipoproteínas, ¿no? Entonces, al aumentar la formación de proteínas, también aumenta la formación de colesterol total, LDL, VLDL, LDL, lipoproteína A, triglicéridos y por lo tanto, en el torrente sanguíneo, la albúmina no viaja sola, viaja con una molécula de lipoproteína. Cuando llega a la membrana glomerular, se desprende, pasa la proteína y la lipoproteína se queda en la sangre. Por lo tanto, hay hipoalbuminemia e hiperlipidemia. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Pérdida de inmunoglobulinas y factores de complemento. Y esto es una condición inherente a
que el hígado comienza a producir principalmente albúmina a expensas de la disminución de la formación de inmunoglobulinas en el complemento. Por lo tanto, si las inmunoglobulinas y el complemento son componentes fundamentales de la respuesta inmune, el paciente estará más susceptible a desarrollar infecciones. Trombosis. La trombosis es frecuente en el paciente con síndrome nefrótico y normalmente se produce una trombosis de las venas renales o también trombosis de las venas femorales, provocando una trombosis venosa profunda. Si se produce una trombosis venosa profunda, cuando hablamos de edema, mostré una foto donde el paciente tenía un edema asimétrico, doloroso, sin cambios de color y que se llamaba flegmasia alba Lorenz. Pues eso puede suceder en el paciente con síndrome nefrótico. ¿Y por qué? Porque los factores procoagulantes que se forman en el hígado son proteínas y el hígado forma más factores procoagulantes. Pero además el paciente, al perder la albúmina arrastra líquido y el paciente contrae su volumen intravascular. Al contraer su volumen intravascular, produce una hemoconcentración. Y esa hemoconcentración determina un enlentecimiento circulatorio y la probabilidad de que haya una activación de la cascada intrínseca de la población, asociada a un aumento de los factores procoagulantes. El paciente tiene una tendencia a una hipercoagulabilidad, sobre todo asociada a la pérdida también de antitrombina 3, que es un anticoagulante fisiológico que tenemos por ahí. Hipertensión arterial también, pero no es la característica principal porque se presenta en menos de la mitad de los pacientes. Es decir, un paciente con síndrome nefrótico, la hipertensión no será un elemento llamativo, importante, y se diferencia del síndrome nefrótico precisamente por eso. Todo este proceso hasta aquí se debe a un daño en la membrana glomerular. Y si ese daño de la membrana glomerular no se soluciona, no se trata, entonces acaba provocando pérdida glomerular, finalmente pérdida de la función renal. El paciente entonces puede llegar a tener insuficiencia o desarrollar insuficiencia renal crónica. Los edemas se explican principalmente por hipoalbuminemia. Pero esta hipoalbuminemia se puede también relacionar a una hipótesis del subllenado. Subllenado quiere decir que hay una disminución periférica de
es importante entonces recordar la tetrada que forma el síndrome nefrótico, el tema generalizado, con energía mayor a 3.5 gramos, hipotiroidemia, hiperlipidemia o hipercolesterolemia. La hipercoagulabilidad. El origen, habíamos visto que se produce sobre todo por la neuropatía milagrosa, que hay diferentes tipos de enfermedades que producen alteraciones a nivel de la membrana. Además, en segundo lugar, si bien no es la más frecuente en biopsias, la neuropatía diabética como causa importante de síndrome nefrótico. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico etiológico con una biopsia renal? ¿Someterían ustedes a biopsia renal a un paciente diabético? No, ¿verdad? Entonces también es criterio clínico. No, a mí me enseñaron en hepatología que para llegar al diagnóstico hay que hacer biopsia, pero sí es diabético. No, igual hay que hacer biopsia, no. Criterio clínico, ¿no? Bueno, entonces, diferentes tipos de neuropatías son causantes ya según las biopsias. Son causantes de síndrome nefrótico, la neuropatía de cambios mínimos, que se presenta principalmente en niños, en adultos un porcentaje del 10 al 15%, más frecuente en hombres. Esto no lo tienen que aprender, glomerulosclerosis y simultánea, no lo tienen que aprender. Entonces, tienen que recordar que la neuropatía milagrosa es la causa principal de los hallazgos por biopsia. Puede ser idiopática o secundaria. Idiopática, no se conoce la causa, secundaria, ¿a qué? A enfermedades sistémicas, principalmente autoinmunes, tumorales, infecciones. ¿Qué tipo de infecciones pueden producir síndrome nefrótico? Tuberculosis, Hansen, Chagas, pueden producir síndrome nefrótico. Diferentes tipos de fármacos. Infecciones, tumores, fármacos, enfermedades sistémicas. Las enfermedades glomerulares membranosas también pueden ser proliferativas y ahora vemos el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, la característica es que existe un proceso inflamatorio en el glomérulo y ese proceso inflamatorio afecta la arteriola aferente, los capilares glandulares, y como afecta la arteriola aferente, produce una disminución del filtrado glomerular. Si hay disminución del filtrado glomerular, hay disminución del volumen urinario. Si hay disminución del volumen urinario, ¿dónde se va ese líquido? Ese líquido se retiene. Que retiene sodio y agua. Si retiene sodio y agua, el paciente estará hipervolémico. Y si está hipervolémico, estará hipertenso. Entonces, el proceso inflamatorio a nivel del glomérulo disminuye el filtrado glomerular, retiene sodio, retiene agua, lleva a hipervolemia con hipertensión arterial y este síndrome nefrítico es más frecuentemente asociado a insuficiencia renal que puede evolucionar
evolucionar rápidamente o lentamente. Y como hay una disminución del filtrado glomerular, hay oliguria y edema que no es el mismo edema del síndrome nefrótico, es otro tipo de edema, porque no se sabe por qué tiene otra distribución, principalmente facial. Como es un proceso inflamatorio, se asocia a la presencia de mediadores inflamatorios. Y esos mediadores inflamatorios producen a ese nivel toda la secuencia de inflamación que ya conocemos, que puede ser inflamación aguda o puede ser inflamación crónica, que se asocia a mediadores inflamatorios que van a producir vasodilatación, aumento en la permeabilidad capilar y salida de elementos formes hacia el filtrado glomerular, y por lo tanto la orina del paciente con síndrome nefrítico puede ser rojiza por el contenido del glóbulo rojo, o en el sedimento urinario encontrar esta característica fundamental que es la hematuria glomerular. Pero estos glóbulos rojos que pasan la membrana glomerular y que se encuentran en el sedimento se llaman hematíes dismórficos. ¿Por qué? Porque al atravesar la membrana glomerular se deforman, se rompen. Nosotros podemos encontrar hematuria, por ejemplo, en una paciente que hubiera ido al día siguiente de concluir su menstruación. Y en el informe del examen de orina me dice 20 hematíes por campo. Yo me asusto porque no es normal. Me olvido de preguntarle si estaba con su periodo o no. Entonces, pido un examen que se llama examen de seguimiento urinario y dismorfismo eritrocitario. Entonces ahí me van a decir eritrocitos dismórficos menos del 5%. ¿Qué significa eso? Significa que no es glomerular. Porque cuando me diga 50% de dismórficos, 70% de dismórficos, esa sí es glomerular. Además, la sangre menstrual que contamina, como ejemplo, puede ser también una cistitis o un cáncer de próstata, no sé, cualquier problema puede ocasionar en la presencia de sangre hematírica. Los hematíes que pasan al filtrado glomerular van a hacer un recorrido por el túbulo conjuneado proximal hasta el túbulo colector, túbulo conjuneado distal, túbulo colector. Esos hematíes que vienen del glomérulo inflamado en gran cantidad se van a acumular en los túbulos. Se acumulan en los túbulos y por la presión de la orina terminan desprendiéndose como pequeños fragmentos tubulares o como pequeños cilindros. Entonces en la orina nos van a informar cilindros hemáticos. Si el sangrado o el hallazgo de glóbulos de sangre en la orina es menstrual, es obvio que no habrán cilindros porque no han pasado. Esa sangre no viene de los glomérulos. ¿Sí se entiende, no? Sí. Bueno.
Entonces habrá hematíes dismórficos deformados, cilindros hepáticos, y como además pasan glóbulos blancos leucocitos, se formarán cilindros leucocitarios, cilindros granulosos, y también habrá una pérdida de proteínas o proteinuria leve. Esta es la cara de un síndrome nefrítico que ustedes cuando han llegado a psicología han debido llevar casi dentro de los primeros temas en estudio de las facies. Esta es una facies nefrítica, una facies donde llama la atención principalmente el edema bipalpebral bilateral, más acentuado en la mañana, y que al inicio de la enfermedad te dicen que está enfermo, has dormido mal, has dormido mucho, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el edema bipalpebral bilateral matutino puede ser un síndrome nefrítico, más aún si se asocia a palidez, más aún si se asocia a poliuria, y más aún si le tomamos la presión y está hipertenso. Entonces, en la mayoría de los pacientes con síndrome nefrítico, dado que hemos mencionado que se debe a un proceso inflamatorio del momento, este proceso inflamatorio se debe principalmente a enfermedades inflamatorias autoinmunes. Algunas veces nunca he visto una glomerulonefritis post-estreptococcus. Los pediatras sí han tenido, pero dentro de lo que yo hasta ahora soy médico, nunca he visto un síndrome nefrítico. Pero me lo sé de memoria y lo puedo plantear. Entonces, al ser un proceso inflamatorio, es un proceso inmunomediado. Es un proceso inmunomediado. Es decir, que los síndromes nefríticos son ocasionados por la presencia de un antígeno a nivel renal, a nivel glomerular, que desencadena un proceso inflamatorio. Las causas más frecuentes, de acuerdo a la edad, cuando se trata de menores de 15 años, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, principalmente relacionada a estreptococo, el grupo B de faringo, ¿no? Asociada a faringo, a una amigdalitis estreptocócica, donde la cepa tiene predilección, coexisten estas cepas que se llaman nefritógenas, que tienen afinidad por estructuras del glomérulo. Otras que son raras, de estas sí he visto, cultura de Suelen, y todas son mediadas por un antígeno. Entre 15 y 65 años, la más frecuente nefropatía por IgA, también siempre desencadenada por la presencia de un antígeno. Y mayores de 65 años, las enfermedades inflamatorias también autoinmunes que se llaman vasculitis. Fisiopatológicamente, en el síndrome nefrítico, reconocemos que existe un proceso inicial que es inflamatorio a nivel del glomérulo. Este proceso inflamatorio va a determinar, no se lee, pero va a determinar el reconocimiento de una sustancia extraña a nivel del glomérulo y la gran afluencia de todos los mediadores inflamatorios.
La presencia de este antígeno puede ser, como se explica un poco acá, de origen genético, que reconoce a proteínas que se localizan en el glomérulo, en el intersticio o en el epitelio tubular. Puede ser solamente un proceso de reconocimiento inmunológico a un componente extraño. Puede ser mediado por una alteración en el proceso de reconocimiento, pérdida de tolerancia al propio y lo que se llama enfermedades autoinmunes. Cualquiera sea el origen de la enfermedad, de la lesión que da lugar a la inflamación, genético, autoinmune, va a disminuir la perfusión. Si es genético, hay una alteración en la estructura del ADN. Si es inmunológica, los anticuerpos están dirigidos contra antígenos propios extraños que se encuentran en el glomérulo, y todo esto va a promover la presencia de mediadores inflamatorios a nivel glomerular. Y de aquí en adelante ustedes muy fácilmente pueden deducir, porque los mediadores inflamatorios van a producir vasodilatación, como aumenta la permeabilidad de proteínas, va a producir una disminución de la tasa de filtración glomerular y la gran afluencia de mediadores inflamatorios que va a dar lugar a hipercelularidad. Ya saben que hay también presencia y activación de trombosano, por lo tanto, trombosis y necrosis, formación de células, que son procesos cicatrizales en los que termina un proceso inflamatorio crónico. Todo esto va a determinar que la función de los riñones se altere, alterando la absorción de sal y agua. Lo de la hipercelularidad, que se refiere, es lo que también se refiere en los libros de la proliferación del endotelio. También va a dar lugar después de cierto tiempo y de forma crónica. La proliferación del endotelio va a dar a engrosamiento endotelial y finalmente construcción y obstrucción de los capilares endoteliales. Bueno, activación de factores procoagulantes, activación del complemento, que ya saben que se activa por la vía clásica, vía alternativa, vía de las quercetinas. Y todo esto, ¿qué va a producir? Todo esto va a llevar a daño glomerular definitivo y reemplazo del tejido glomerular por tejido fibroso, que va a llevar a pérdida de las nefronas y finalmente evoluciona a insuficiencia renal crónica. Es un algoritmo diagnóstico donde uno puede ir diferenciando qué tipo de enfermedad tiene que buscar. Estos son los cilindros hemáticos que se ven en los sedimentos urinarios, así tal cual lo ven. Y entonces, les decía yo, el proceso inflamatorio a nivel glomerular puede ser agudo, es decir, que se pueda revertir, diagnosticado a tiempo, o puede ser también crónico y llevar rápidamente a falla renal, ¿no? A insuficiencia renal. En el síndrome nefrítico agudo, el proceso inflamatorio aparece de forma súbita. En pocos días se instala en semanas, provocando insuficiencia renal aguda,
hay obstrucción del capilar glomerular, activación de factores coagulantes, infiltración de células inflamatorias, a ello se refiere también la proliferación celular, y proliferación de células glandulares como respuesta inflamatoria. La filtración y el flujo renal se ven comprometidos y el resultado es que existe un desbalance entre sustancias vasodilatadoras como son óxido nítrico y prostaglandina y vasoconstrictoras como son el corticosteroides, factores planetarios, trombosanos y dietotelinas. Los riñones tienen factores fisiológicos de protección propios, como son las prostaglandinas propias, que siempre ante cualquier agresión que puede provocar vasoconstricción, ellos inducen vasodilatación, igual el óxido nítrico. Pero en este caso, en el síndrome nefrítico agudo, hay una pérdida de esas sustancias protectoras frente a las otras sustancias que más bien van a provocar vasoconstricción y van a llevar a todas las alteraciones que cursa el síndrome nefrítico. Hay una disminución del flujo glomerular con expansión del volumen, edema y hipertensión. En el sedimento vamos a encontrar característicamente cilindros eritrocitarios o cilindros de glóbulos rojos dismórficos o hematíes dismórficos o dismorfismo eritrocitario en alto porcentaje. Vamos a encontrar leucocinuria y proteinuria menor a 2.5 gramos por 24 horas. Algunas veces, de manera excepcional, la hematuria puede ser macroscópica, que el paciente vea que su orina está saliendo roja. De estas glomerulonefritis o síndrome nefríticos agudos, la más característica es la que se presenta en niños como glomerulonefritis aguda postestreptocosa. Esta se produce siempre después de una infección de la faringe por estreptococo metabólitico o también por infecciones de la piel, infecciones estreptocócicas de la piel, principalmente las lesiones estreptocócicas que se conocen con el nombre de infectivos, son lesiones arteriales. Fisiopatológicamente, entonces, existe una proteína estreptocócica, es decir, un antígeno estreptocócico, que tiene afinidad por la membrana glomerular y va y se deposita allá, y se queda ahí. Cuando ese antígeno se deposita en la membrana, rápidamente es reconocido y se forma un complejo antígeno anticuerpo, o lo que se llama inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a mandar señales para que, como factores quimiotácticos, atraigan más mediadores inflamatorios de por medio gran cantidad de complemento, células inflamatorias, principalmente neutrófilos. Esta es la activación por la vía clásica del complemento, luego de que se produce una infección faríngea o cutánea. El antígeno se deposita en la membrana glomerular, es detectada por un anticuerpo y se forman los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se depositan en la membrana glomerular, activan el complemento y a nivel de los capilares ventriculares producen un daño inflamatorio que va a producir hematuria y proteinuria.
Produce disminución del flujo glomerular con oliguria, disminución de la expresión primaria de sodio, con expansión del volumen intravascular, lo que da lugar a edema, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial. La disminución del flujo glomerular determina también acumulación de urea y aumento de la creatinina plasmática, que son productos de urea y creatinina, productos finales del metabolismo proteico. La disminución de la expresión de sodio produce una expresión de sodio fraccionado menor al 1%, y la expansión del volumen plasmático disminuye la renina y disminuye la aldosterona, también provocando una disminución de la diuresis. Existen estas cepas, específicamente en el endógeno que les decía, que tienen esa afinidad para ir a depositarse en la membrana glomerular y dar lugar a la formación de estos inmunocomplejos que van a desencadenar el proceso inflamatorio. Como manifestaciones clínicas, ya es un poco redundante, pero en el síndrome nefrítico entonces rápidamente hay signos de insuficiencia renal aguda, hipertensión, hematuria y proteinuria. En el caso de la glomerulonefritis postreptocócica, primero tiene que haber la infección y luego 7 a 21 días después, y esos días están explicados por qué, porque tiene que haber un reconocimiento, formación de inmunocomplejos, depósito y activación de toda la cascada inflamatoria. Eso lleva entre 7 y 21 días, en promedio 10, es que el paciente empieza a tener síntomas de síndrome nefrítico. Estos son otro tipo de glomerulonefritis, membrana proliferativa también, todos cursan con un proceso inflamatorio por depósitos de inmunocomplejos en la membrana glomerular. Estos depósitos pueden ser identificados por inmunofluorescencia, donde se ve así muy bonito en verde los inmunocomplejos depositados a nivel de la membrana glomerular. El lupus es una enfermedad que casi siempre determina al inicio o durante el lupus, durante la enfermedad, el compromiso de lupus a nivel glomerular, provocando primero nefritis lúpica. Sucede lo mismo, formación de inmunocomplejos. Y bueno, ese es el síndrome nefrítico. Y aquí nos quedamos, ¿ya? Falta el examen de hipertensión renomuscular, que es diferente a la hipertensión arterial que han llevado ustedes. Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Si da tiempo, un par de temas más. Gracias. Hasta luego.